Bienvenidos a la ponencia Cáncer de cabeza y cuello, prevención, diagnóstico y tratamiento, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor don Juan Jesús Cruz Hernández, catedrático emérito de la Universidad de Salamanca y presidente de honor del Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Adelante, doctor. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a vuestra asociación, que para mí es de las más importantes de este país y que además siempre ha tenido una especial relación con nosotros, con los del Grupo Español de Tumores de Cabeza y Cuello, y hemos participado en varias reuniones. Yo estoy encantado de participar en este Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer. El tema del que me toca hablar es cáncer de cabeza y cuello, prevención, diagnóstico y tratamiento, o sea, como nada, ¿no? ¿Entiendes? Vamos a ver si lo hacemos resumidito para que en 30 a 35 minutos logre transmitir una idea de cómo está la situación actual. Es que ahora no, ya está aquí, perdón. Ahora ya tiene que, perdón, es que no pasaba, ¿eh? Bueno, ahora ya pasa. Voy a hablar primero de prevención, después diagnóstico y a continuación del tratamiento. ¿De acuerdo? Pues en principio la prevención, para que sepamos que vamos a prevenir, tenemos que saber de qué hablamos. Y vamos a hablar de los tumores de cabeza y cuello, que en principio son un cajón desastre que engloban una serie de patologías que tienen en común la localización. En los últimos años se ha ido circunscribiendo más esta denominación y decimos a los tumores que se originan en la vía aerodigestiva superiores. Y son los tumores que, aparte de su localización anatómica, tienen en común el que se originen en la mucosa y que normalmente son epidermoides. Son los tumores de la laringe, hipofaringe, orofaringe, cavidad oral, nasofaringe, que es un poquito independiente, cavidad nasal y senos paranasales, y las glándulas salivares, que tanto en su etiología como en su desarrollo son diferentes de los otros tumores. Hoy nos vamos a referir fundamentalmente a todos menos a los tumores de la glándula salivar. Los tumores de cabeza y cuello, su problema es un gran problema de salud a nivel mundial porque representa el sexto tumor a nivel mundial tanto en incidencia como en mortalidad, con lo cual es un tumor muy importante. Dependiendo de los distintos países y de las distintas regiones, las incidencias son diferentes. Por ejemplo, si veis a nivel mundial, el primero es cavidad oral, nasofaringe es el tercero y glándula salivar es los últimos. Y a nivel español, por ejemplo, que es muy parecido al resto de Europa, el primero sigue siendo cavidad oral, pero ya la nasofaringe baja muchísimo, es menos importante, y las glándulas salivares son los terceros. Con lo cual, de alguna forma, lo que estamos viendo es que dependiendo de los distintos países, pues posiblemente, influenciado por los factores etiológicos, sea diferente y sean distintos las incidencias. A nivel mundial, como decíamos, son tumores muy importantes, sigue aumentando su incidencia de forma global, aunque mucho menos en los países desarrollados que en los países en vía de desarrollo, posiblemente por los factores etiológicos que hablaremos a continuación. Los factores etiológicos o de riesgo en los tumores de cabeza y cuello son múltiples, pero hay tres que son absolutamente fundamentales: el tabaco, el alcohol y los virus. El virus de Epstein-Barr, fundamentalmente para la nasofaringe, un tumor diferente que tiene unas zonas endémicas importantes en el sudeste asiático, pero a nivel global un virus que está adquiriendo muchísima importancia es el virus del papiloma humano. Estos tres son los grandes factores etiológicos de los cuales me voy a referir a continuación. El primero y el más importante hoy por hoy, y sigue así, es el tabaco. Para la gente joven pensaréis que el tabaco de toda la vida lo hemos relacionado con los cánceres, sobre todo con el cáncer de pulmón, cabeza y cuello, y sin embargo no fue, pese a que se llevaba fumando 2 o 3 siglos, no fue hasta el año 1950 cuando se describe por primera vez la relación del del tabaco y el cáncer de pulmón. Y fue en 1964 cuando se relacionan ya con tumores de la vía aerodigestiva superior, fundamentalmente con la laringe, en el estudio de Doll y Hill de los médicos británicos
que bueno, no es el momento de entrar en anécdotas, pero tuvieron que distinguir entre los que fumaban mucho y fumaban poco, porque prácticamente no tenían grupo control de no fumadores. Bueno, el tabaco es el gran responsable de tumores tan importantes como el cáncer de pulmón, los cánceres de cabeza y cuello, los cánceres de páncreas, de vejiga, de vías urinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy también es muy importante, y lo tenemos que saber, en que puede ser fumador pasivo y evitar el tabaco delante de cualquier persona, muy importante, y sobre todo evitar el tabaco delante de los niños. En relación con los tumores de cabeza y cuello, que es lo que estábamos hablando, se relacionó el tabaco y a la vez se relacionó el alcohol. El alcohol y el tabaco tenían un efecto sinérgico para los tumores de cabeza y cuello. Sin embargo, no tenemos que dar esta impresión porque parece que y fumo y bebo o si no, no tengo riesgo. No, se ha podido demostrar claramente que el tabaco solo incide de forma importantísima en el desarrollo de los tumores de cabeza y cuello. Imaginaros el número de estudios tan importantes que demuestran esta relación importantísima y que el alcohol solo también puede aumentar el riesgo de tumores de cabeza y cuello, posiblemente condicionado por un metabolito del etanol que es el acetaldehído. Aparte de que los polimorfismos, o sea, la forma individual de metabolizar el alcohol y el tabaco, incidan en que personas que fuman mucho a lo mejor no han tenido tumores y personas que fuman poco a lo mejor lo tengan. Pero es el alcohol y el tabaco los dos agentes fundamentales en el desarrollo de los tumores de cabeza y cuello. En esta última diapositiva que pongo para este aspecto, se resume perfectamente que el alcohol y el tabaco hoy en los países desarrollados representan el 70%, en España más, el 80, 80 y tantos por ciento del riesgo atribuible al alcohol y tabaco, que el alcohol solo es poquito, 4% en este estudio, el tabaco solo el 33% y el sinergismo el 35%. Por tanto, alcohol y sobre todo tabaco es el gran responsable de la inmensa mayoría de los tumores de cabeza y cuello en nuestro medio. Recientemente, estamos hablando hace 20 años, se descubrió que había un virus, el papiloma humano, que dadas las nuevas, no las nuevas, las de siempre, pero quizás en estos momentos más desarrolladas, costumbres sexuales como sexo oral, etcétera, etcétera, ha hecho que aparezcan tumores de cabeza y cuello en relación con el virus del papiloma humano. En estos momentos se sabe que son tumores que están aumentando mucho en las últimas 2 décadas, fundamentalmente en Estados Unidos y en el norte y centro de Europa, y que son tumores que se localizan fundamentalmente en orofaringe. Y también saber que son tumores que se dan en pacientes más jóvenes, normalmente en este estudio era de raza blanca, con buen performance status, no fumadores, y algo muy importante, son tumores distintos tanto en su etiología como en su desarrollo y en su pronóstico. Tienen mejor pronóstico los tumores que están ocasionados por el virus del papiloma humano. Y lo que es esencial, molecularmente también son distintos. Mientras que los virus HPV negativos, o sea, alcohol y tabaco, tienen mutaciones enormes en P53 y un gran número de mutaciones, los de HPV tienen muchas menos mutaciones, son más monomorfos. En este sentido, un estudio nuestro del grupo español también vio características similares, pero algo que sí me gustaría decir. En España, los que eran HPV positivos también tenían muchas mutaciones de P53, lo cual nos queda la duda si eran fumadores, eran pacientes que tenían infección por papiloma humano, pero podían tener las dos y lo que no sabemos es si la etiología fundamental, posiblemente cuando tienen P53 mutada, sea por alcohol y tabaco, y aunque sean HPV positivos, tengan las mismas características que los HPV negativos. Si su patogenia al final es por alcohol y tabaco. O sea, que resumiendo, en este aspecto, decir que los tumores de cabeza y cuello, más del 90% tienen que ver en estos momentos con tabaco, con alcohol o con HPV.
Y por tanto, son 3 factores que se podrían evitar. Y evitando estos 3 factores, evitaríamos el 90% de los tumores de cabeza y cuello. Que creo que es un mensaje que tenemos que tener claros entre todos. Los tumores de cabeza y cuello es rarísimo que aparezcan si no tienes uno de estos 3 factores. Hoy en nuestro medio. En otros medios, a lo mejor también hay otros factores como el mascarbetel, el virus de Epstein-Barr nasofaringe, etcétera, etcétera. Pues he dicho el 90%. Y lo que quiero también es lanzar un mensaje importante. Son tumores que se pueden prevenir, evitando los factores de riesgo, pero también podemos tener una prevención secundaria. ¿Qué es la prevención secundaria? La prevención secundaria es que yo no evito el tumor, pero lo diagnostico temprano para aumentar el número de curaciones. Y este tumor no solo se puede evitar, sino que también puede tener una prevención secundaria importante, que es lo que vamos a ver a continuación en el diagnóstico. Estos tumores se pueden diagnosticar porque están en la vía digestiva superior y son tumores que se inician en la superficie, en la mucosa de la lengua, la mucosa de la orofaringe, la mucosa de la laringe. Y son tumores que una vez que se inician en la mucosa, muchas veces por lesiones precancerosas, como la leucoplasia, pues resulta que a continuación van invadiendo en profundidad y suele ser invasión local en las primeras fases de forma casi exclusiva, sin invadir otras estructuras. Después, cuando van avanzando, pues llegan a estructuras como los huesos, los cartílagos, que son barreras que habitualmente les impiden mucho profundizar y a lo mejor se deslizan por los huesos o se deslizan por los cartílagos. Dependiendo de su localización y de esta invasión más o menos profunda, tenemos distintos signos y síntomas que pueden ser de alarma. Por ejemplo, un signo de alarma muy importante en la boca son signos en los que yo tengo en la cavidad oral, tengo una úlcera que no cura. O, por ejemplo, en laringe, que tenga una ronquera que en 8 o 15 días no se ha pasado. O que tenga dificultad al tragar, que resulta que me molesta la garganta al tragar. Yo siempre digo que estos síntomas de alarma hay que ponerlos en el contexto. No se puede decir que porque un niño o un adolescente de 15 años tenga una úlcera en la boca, a ver si va a tener un cáncer. Pero si es un señor fumador y bebedor y tiene 50 y tantos años y tiene una úlcera en la boca que no cicatriza, mucho ojo no tenga un cáncer de cavidad oral. Si resulta que un niño o un adolescente o un joven de 22 años se pone ronco, lo normal es que tenga un catarro. Si un señor de 50 o 60 años que fume mucho se pone ronco, hay que pensar que puede tener un cáncer de laringe. Por tanto, los signos de alarma son fundamentales, pero poniéndolos en el momento y en el contexto. En personas con factores de riesgo, cualquier signo de alarma, de afonía, de dolor al tragar, de úlceras que no cierren, etcétera, etcétera, debería consultar con los especialistas. También, un dato muy importante es que hay veces que estos tumores avanzan sin dar a lo mejor síntomas locales o dan síntomas locales que no le he dado importancia y aparecen ganglios. Aparecen ganglios normalmente en el cuello, en la zona del cuello. Estos ganglios en la zona del cuello va a depender más del tipo de tumor. Los tumores, por ejemplo, de nasofaringe, que es por virus, suelen aparecer muchas veces, lo primero que notamos son los ganglios, pero la inmensa mayoría es después de los síntomas y signos locales. Y algo importante, aquí están representados las zonas de los ganglios que puede haber, y el bulto se ve perfectamente, y hay señores que, por ejemplo, al afeitarse notan el bulto y es el primer signo. Pero ya digo, lo habitual es que tengan signos y síntomas anteriores de la invasión local. Es muy raro que debuten con metástasis, lo tenemos que saber, pero ya es muy raro que un tumor se haya ido fuera de su territorio, fuera de la boca, por ejemplo, de la laringe, haya invadido los ganglios y a partir de ahí es cuando empieza a hacer metástasis. Lo tenemos reflejado aquí, solo un 5 o un 10%,
Y son tumores que, dependiendo si tienen mucho volumen y sobre todo cuando han afectado ya los ganglios, pueden dar metástasis a distancia. El diagnóstico lo tenemos que hacer por los signos de alarma. Ir a un médico, normalmente a un especialista. Bueno, pueden ser otorrinos, maxilofaciales, normalmente en España son los médicos otorrinolaringólogos. Estos especialistas, con una exploración sencilla, te suelen diagnosticar la inmensa mayoría de estos tumores. Hoy, con la anamnesis, la exploración física y las endoscopias para ver la laringe o para ver la nasofaringe, se hace un diagnóstico de naturaleza sin grandes problemas. Son tumores muy accesibles que con una sencilla exploración y en la misma consulta te lo pueden diagnosticar. Si son sospechosos, hay que hacer una biopsia y con la biopsia nos confirman el diagnóstico. Como digo, son tumores que se pueden ver francamente bien, solo abriendo la boca o con un pequeño endoscopio ver el tumor de la laringe, en este caso concreto. Y una vez que tenemos el diagnóstico de naturaleza y sabemos que tenemos un tumor, hay que hacer un diagnóstico de extensión con un TAC de toda la zona para ver si tiene ganglios, dónde invaden, dónde no invaden. Van a hacer también biopsias en múltiples sitios porque suelen ser tumores que pueden tener más de una localización y un diagnóstico de extensión para ver si hay metástasis fuera del territorio. Por tanto, el diagnóstico de extensión es absolutamente clave, pero a que los clasifiquemos por estadio, que hoy por hoy sigue siendo el factor pronóstico más importante. Distinguimos 4 estadios, los dos primeros muy localizados, estadio 1 y estadio 2, son tumores que no tienen ganglios afectos, normalmente se curan con tratamientos locales, y luego tumores que son localmente avanzados, los 3, 4A, 4B, en los cuales ya, bueno, el tratamiento suele ser combinado, como veremos, y las posibilidades terapéuticas de curación empiezan a extender un poquito. Y por último, los tumores metastásicos, que directamente son muy pocos, pero que a la larga algún tumor de estos que recae puede hacer metástasis y también son importantes que lo sepamos. Lo que yo quería señalar con esta diapositiva es algo fundamental, que por, vamos a decir, miedo a ir al médico o por desidia o por dejadez, por desgracia, la inmensa mayoría de los tumores se diagnostican en estadios avanzados, cuando debíamos diagnosticar el 90% en estadios iniciales, porque se diagnostican fácil, porque son accesibles, y más si los hubiéramos prevenido, pues ¿dónde va a parar? Entonces el diagnóstico es fácil y accesible. Y esto ya es una cosa más especializada, pero sí tenemos que tener en cuenta que no todos los tumores de cabeza y cuello son iguales y que hoy, aparte de saber la localización y la anatomía patológica, tenemos que saber también su etiología, si es posible, no es lo mismo por alcohol y tabaco que por papilomavirus, y también tener datos de biología molecular que posiblemente sea la aproximación más real que vayamos a tener para un tratamiento más individualizado de estos tumores, pero estamos hablando un poquito de futuro. Si me permiten, vamos a pasar a la tercera fase, que es la fase del tratamiento. El tratamiento de estos tumores es un tratamiento en el que van a intervenir distintos especialistas, cirujanos, otorrinos, maxilofaciales, médicos radioterapeutas, tratamientos médicos con los oncólogos médicos, y tiene algo muy importante. La localización de estos tumores hace que cualquier intervención quirúrgica o incluso radioterápica o tratamientos médicos, pero sobre todo las quirúrgicas y las radioterápicas, al estar en esta encrucijada, van a afectar a órganos y a funciones tan importantes como es la fonación y la deglución, algo que evidentemente influye de forma decisiva en las relaciones sociales. Por tanto, son tumores en los cuales su tratamiento, aparte de intentar la curación, tenemos que intentar que no tengan mutilaciones y, por tanto, hace mucho más difícil el control local. Y el tratamiento debe ser combinado. El tratamiento a partir de un estadio determinado, estadio 3, son tratamientos combinados.
La cirugía no entra en modalidades, puede ser radical, son cirugías que también tienen que hacer vaciamiento de los ganglios del cuello, dependiendo de una serie de circunstancias que no vamos a entrar. Y lo que sí tenemos que tener claro es que nosotros podemos a lo mejor resecar todo, pero no somos radicales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que las intervenciones no se deben hacer porque su posibilidad de curación, o sea, de ser radicales, son escasas y sin embargo son muy mutilantes y preferimos pasar a otros tratamientos como puede ser la radioterapia. Por tanto, hay que distinguir entre que yo soy capaz de quitarlo, sí, pero que eso de extirparlo sea con margen suficiente para ser radical. Y la otra modalidad de tratamiento local muy importante es la radioterapia. La radioterapia se ha utilizado, se utiliza en tumores pequeños para preservar órganos y se suele utilizar combinada con radioterapia o con anticuerpos monoclonales como el cetuximab que aumentan su eficacia. Y la última modalidad son los tratamientos médicos. Los tratamientos médicos, que luego diré dos cosas sobre ellos, han sido fundamentalmente la quimioterapia. Fue muy importante a principios de este siglo, en el año 2008, la incorporación de un anticuerpo monoclonal que va contra el factor de crecimiento, el factor del receptor de crecimiento epidérmico, la IGFR, que fue el cetuximab, y recientemente la introducción de la inmunoterapia. Estos tratamientos, sobre todo la quimioterapia con el cetuximab, han sido absolutamente clave para el tratamiento combinado en los tumores de cabeza y cuello. Y la inmunoterapia se está ahora introduciendo de cara a un futuro que es un futuro, perdón por quedar así, es decir, sobre todo en enfermedades metastásicas y en un futuro próximo se introducirá también en la enfermedad locoregional. Resumiendo el tratamiento, los tumores localizados, o sea, estadios 1 y estadio 2, o sea, que no tienen ganglios ni metástasis, pueden ir perfectamente con cirugía o radioterapia, solo con lo uno o con lo otro. Son cirugía no mutilante o radioterapia, que también no es mutilante, y que dependiendo de la localización puede ser mejor uno que otro. Por ejemplo, en boca suele ser mejor la cirugía porque la radioterapia puede hacer radionecrosis, por poner un ejemplo. En tumores a partir del estadio 3 localizado, el tratamiento tiene que ser multidisciplinar. Y distinguimos dos tipos de tratamiento. Los tratamientos de tumores resecables y tumores no resecables. Los resecables, normalmente, si no son mutilantes, podemos ir con cirugía, más radioterapia, y esta radioterapia combinarlo o no también con platino. Normalmente la cirugía va previa y dependiendo de una serie de características, pues los márgenes, dependiendo también de los ganglios, si están rotos o no, los damos radioterapia a continuación para consolidar lo que hemos hecho, porque está en una zona que los márgenes son muy difíciles y a veces que a esa radioterapia le añadimos el platino, el cisplatino, que es una quimioterapia. Y en preservación de órganos también podemos hacer algo muy importante. En preservación de órganos tenemos dos opciones. Una opción es dar tratamiento primero con quimioterapia, reducir el tumor y si la respuesta es muy buena, dar solo radioterapia con platino o cetuximab, dependiendo, o solo radioterapia y preservamos, por ejemplo, la laringe, o otra opción que es hoy muy admitida, es directamente pasar la radioterapia con platino o con cetuximab. Tenemos unas posibilidades. En estos pacientes primero podemos curar más del 90% y en los resecables debemos curar por encima del 50 al 60%. Y en los pacientes que intentamos preservar órganos, podemos preservar en más del 60% de las ocasiones sin menoscabo ninguno de la supervivencia. Y por último, entramos en los pacientes irresecables. Irresecables en el sentido de, o bien que no los puedo operar porque están muy avanzados, o bien aunque los puedo operar, las posibilidades de curación son mínimas porque los márgenes son buenos y los consideramos irresecables. Esos pacientes normalmente van con radioterapia más platino para reforzar el tratamiento o el anticuerpo monoclonal que hablábamos antes, cetuximab. Y nosotros, el Grupo Español, hemos defendido mucho
ir con tratamiento de quimioterapia luego y posteriormente, porque reducimos tumor, tenemos más posibilidades de que sea más eficaz el tratamiento posterior con radioterapia, añadiéndole o no más quimioterapia o añadiéndole o no el cetuximab. Estos pacientes, las posibilidades de curación son menores, pero también tienen un porcentaje de curación que en nuestro último ensayo estudio estuvimos alrededor del 50% de curaciones en este tipo de pacientes. Y por último, nos quedan los pacientes que son o metastásicos de entrada o que recaen después de estos tratamientos. En esos pacientes son tumores normalmente muy heterogéneos, son tumores en los cuales el tratamiento fundamental, si son recaídas, es intentar un tratamiento local, bien con cirugía o bien con radioterapia, pero en los que no es posible el tratamiento local, hemos tenido una serie de tratamientos. En pacientes con muy buen estado general, hemos tenido desde los años 2008, el tratamiento era cisplatino más 5-fluorouracilo, o sea, quimioterapia, y a la vez le añadíamos un anticuerpo monoclonal, el cetuximab, y logró una mediana de supervivencia de 10 meses, o sea, casi un año. Y muchos pacientes lograban vivir 2 años. En los pacientes que no tenían buen estado general, el grupo español introdujo un tratamiento que francamente nos estamos muy orgullosos, que era el taxano con cetuximab. Pero normalmente si utilizábamos estos dos, en segunda línea no teníamos nada, hasta que apareció en el año 2016 la inmunoterapia. La inmunoterapia primero con nivolumab y después la inmunoterapia con pembrolizumab asociada a quimioterapia. Esto es lo que decía antes de las enfermedades recurrentes metastásicas, una enfermedad muy heterogénea, son realidades locales a metástasis, va a depender su tratamiento de una serie de circunstancias, como es el estado general del paciente, la edad, otras enfermedades, el tiempo de recaída y qué tratamiento previo remozado. Los tratamientos, acabo de comentar, son diferentes, siempre hay que valorar el rescate local con cirugía o radioterapia, valorar también oligometástasis, cirugía o radioterapia, pero el resto va con tratamiento sistémico, como hemos comentado. Pues bien, ese tratamiento sistémico era el de la quimio con cetuximab o la inmuno. El primero que se descubrió, como ya he comentado, era el de los pacientes que habían recibido ya el primer tratamiento con platinos, en los que dando la inmuno pudimos ver, miren la diferencia que hay aquí. Al primer año de tratamiento, los pacientes que iban con inmunoterapia lograban tener un 36% de pacientes vivos al año, mientras que los que iban solo con tratamientos con quimio eran el 16%, o sea, prácticamente se duplicó la supervivencia en segunda línea con la inmunoterapia. Pero lo importante era en primera línea. El paciente, según recaía, que solo necesitaba tratamiento sistémico, que no se le podía hacer cirugía ni radioterapia de la lesión, esos pacientes iban siempre con quimio. Pero con quimio tenían un resultado, pues hombre, no muy boyante. Y en estos momentos, el dar inmunoterapia con platino, ven algo tan importante como a los 48 meses los pacientes están vivos, casi un tercio de ellos, el 28%, mientras que con los tratamientos anteriores solo 6%. Lo hemos multiplicado por 4. Y los pacientes a los 2 años están vivos el 35% en los pacientes, dependiendo de una serie de circunstancias que combináramos o no. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el tratamiento médico en los tumores en los cuales no se puede hacer ni cirugía ni radioterapia ha mejorado de forma importantísima en los últimos años. Primero fue la quimio, después la quimio más un anticuerpo monoclonal que era el cetuximab. Y ahora la quimio más la inmunoterapia está logrando una supervivencia que lo que es quizás más llamativo, que estamos hablando de 48 meses, que las curvas prácticamente se están aplanando y que podemos pensar que hay un porcentaje pequeñito pero importante de pacientes que pueden estar vivos durante muchos años en enfermedades metastásicas. Bueno, este fue un esquema que lo voy a pasar
lo voy a poner completo para que no haya problema ninguno, en el que lo que quiero significar con este esquema es que en estos momentos los tratamientos en los pacientes metastásicos recidivados tenemos una serie de posibilidades terapéuticas que no teníamos antes y que en estos pacientes siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos 3 opciones de tratamiento. La quimio, normalmente con cisplatino y tarsol. Los anticuerpos monoclonales, normalmente cetuximab, y la inmunoterapia. Y que hoy por hoy, combinando los 3, podemos lograr supervivencias importantes en este tipo de pacientes. Y que lo que tenemos que determinar es a quién se lo damos, para lo cual son imprescindibles los biomarcadores, como el PDL1. Es imprescindible también saber el estado general del paciente. Y es muy importante saber el tratamiento previo, la velocidad de crecimiento del tumor, etcétera, etcétera. Con todo esto, hoy podemos ofrecer un tratamiento que puede ser muy eficaz y que puede aumentar la supervivencia y la calidad de vida a estos pacientes metastásicos. Y que la gran esperanza es que este tipo de tratamiento pasa a la enfermedad locorregional para aumentar la supervivencia y preservar los órganos. Mis reflexiones finales serían que en los tumores de cabeza y cuello la prevención es posible y muy eficaz. Posiblemente sea de los tumores en los cuales los factores etiológicos o de riesgo están tan bien determinados que si no caemos en el tabaco, el alcohol y tenemos precauciones para no infectarnos por HPV, pues estos tumores desaparecerían en el 90% de las ocasiones. Segundo, que el diagnóstico es relativamente fácil y factible en la mayoría, aquí hay un error, en la mayoría de los hospitales, con una sencilla exploración, con una endoscopia local, etcétera, etcétera, sin preparación, en la misma consulta se puede ver el tumor, tomar una biopsia y tener un diagnóstico. Y que los tratamientos han permitido mejorar la supervivencia y disminuir de forma importantísima las mutilaciones. Ya cada vez vemos menos los pacientes que tenían una traqueostomía con una cánula para poder hablar porque estamos logrando preservar los órganos. Y que el futuro en estos momentos es absolutamente esperanzador porque los nuevos tratamientos se van a incorporar, se están incorporando a la enfermedad locorregional y lograremos aumentar, yo creo y espero, la supervivencia y disminuir de forma importante las mutilaciones. Muchas gracias y a su disposición. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor. Con esto concluye la ponencia Cáncer de cabeza y cuello, prevención, diagnóstico y tratamiento. Agradecemos una vez más al doctor Cruz Hernández su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias.